Ibáñez siempre tuvo claro a qué quería dedicarse en la vida. Así comenzó a trabajar en la editorial Bruguera. Y al año siguiente publica la primera historia de Mortadelo y Filemón en la famosa revista Pulgarcito. La primera aventura larga de estos personajes fue el Sulfato Atómico. Desde aquellos, Ibáñez ha publicado muchas cosas, aventuras de Mortadelo y Filemón, por las que ha obtenido una gran cantidad de premios, incluyendo el Gran Premio del Salón del Cómic por el conjunto de su obra, o la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes.